Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a los webinars de FB Market. Como cada semana y mientras que se van incorporando el resto de asistentes, ¿vale? Os recuerdo un poco quién soy. Para los que no me conozcáis, soy José Alberto García, soy trader y analista profesional desde hace 15 años. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el análisis fundamental. Pues para mí y para muchos traders, una parte importante, sobre todo para inversores que se dedican al análisis del contexto de la economía fundamental, pues es importante si al final lo añadimos al resto de herramientas que nos van a permitir pues, tomar una decisión lo más justa y adecuada posible antes de entrar al mercado, ¿vale? Entonces, recordaros, mientras tanto, que tenéis el chat a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que tengáis. Recordaros, como siempre, también que el webinar, una vez se finalice, se está grabando y el broker lo sube la semana siguiente a sus distintas plataformas de visualización para que, bueno, podáis verlo tantas veces como necesitéis, por si queréis coger algún tipo de apunte o anotación, bueno, siempre viene bien, ¿vale? Entonces, bueno. Entiendo y espero que veis correctamente la presentación y por supuesto me escucháis bien. Si no es así, por favor, decídmelo por el chat, ¿vale? Para intentar corregirlo lo antes posible para no demorarnos más, ¿vale? Estaremos en torno a unos 40-45 minutos aproximadamente, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. eh, Son las 7:02 hora española. Vale, si alguien se conecta más tarde, no pasa nada. Como digo, el webinar se graba y lo podéis ver luego más tarde la semana que viene, ¿vale? E igual si por lo que sea tenéis que saliros antes, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Como decía, vamos a hablar de lo que es la parte del análisis fundamental, herramientas del trading e inversión, ¿vale? Entonces, bueno, una parte importante que tiene lo que es el análisis fundamental dentro de las herramientas es el calendario económico. Perdón, como bien comento aquí, vais a poder seguir toda la información, los eventos más relevantes que vais a tener en cuenta, actualizados y prácticamente al minuto, ¿vale? Podéis utilizar cualquier tipo de calendario económico que haya, que tengáis online o cualquier plataforma, como incluso en este caso el broker también tiene el suyo propio, e incluso a través de la plataforma de MT4 o MT5 la podéis utilizar también, ¿vale? En el calendario que utilicéis, lo normal es que podráis pues personalizarlo, dejar la información del país o de la franja horaria que os parezca más oportuno, ¿vale? Por rango, por fechas, por evento, ¿vale? Entonces es bastante útil para, bueno, pues que os sirva a la hora de hacer vuestro análisis previo, ¿vale? El ejemplo, pues como este, ¿vale? Lo podéis ver tal cual, ¿vale? Donde viene, pues, si os fijáis, la información, pues, por horario, por la divisa, la importancia, por estrellas, de 1 a 3, qué tipo de evento, la fecha, la previsión, la actualidad, qué información tuvo anterior, es decir, en cuanto a datos, ¿vale? Y luego, pues, en un lado, bueno, tenéis también la opción de ver el activo en sí, si son índices, acciones, materias primas, bonos, etcétera. Entonces, es importante que, bueno, pues esto lo podáis configurar. Ahí de arriba tenéis la opción de filtros. Insisto, este es algo general. El- lo normal es que al que vayáis a utilizar, pues tenga esta opción de dejar la información, pues oye, pues no quiero, solamente quiero la parte de eventos del mercado asiático, del mercado europeo, del mercado americano, pues eso es lo que os va a salir, ¿vale? Lo que sí es verdad que no podéis modificar es, y tampoco es necesario, pues la información de ayer, la de hoy, qué previsión hay mañana, la de esta semana o la próxima semana, ¿vale? Más que nada porque
tenéis que tener en cuenta que hay información que debéis de tener muy en cuenta, ¿vale? Como son los cambios de tipo, las subidas o bajadas que va a haber bueno, pues en Europa, en Estados Unidos, cosas así, que pueden influir de manera directa o indirecta en el precio del activo al que vayáis a operar, ¿vale? ¿Qué más información tenéis dentro del calendario económico? Bueno, pues bien, ahí veis, calendario, festivos, resultados, dividendos, si estuviésemos hablando de acciones, dividendos, más lo que son los splits, las OPVs, vencimientos, y aquí, bueno, calendario de festivos. Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, no es que sea necesario que lo sepáis, ¿vale? Pero siempre viene bien por si pues, vais a operar en un activo donde, donde va a estar toda la semana con un horario específico, pues bueno, obviamente deberíais saber si el mercado en concreto va a estar abierto o cerrado, ni más ni menos, ¿vale? Al final, bueno, vosotros tenéis que tener vuestro plan de trading y al igual que cada persona tiene en su país, en su región, pues una serie de días festivos en los que no trabajaréis, pues aquí igual. Puede dar la casualidad que en vuestro país de origen o en vuestra región sea festivo, pero en el resto no, ¿vale? Por tanto, bueno, pues puede dar lugar al que estéis de vacaciones porque no trabajéis, pero el mercado a donde vais a operar si esté activo, entonces pues, podéis operar sin problema, ¿vale? El calendario de resultados en cuanto a, bueno, pues en función de si vais a operar, por ejemplo, la información que os van a permitir tener, pues ese balance diario de resultados, ¿vale? En el caso de, bueno, pues acciones concretas que vayáis a operar, pues igual, tenéis que tener cuanta más información mejor, porque eso os va a permitir, pues tomar la mejor de las decisiones, ¿vale? Y luego, bueno, pues como decía, el calendario de dividendos. Esto es importante, el calendario de dividendos, más que nada por conocer eh, si las empresas lo que hacen es repartir dividendos, los propios me refiero, por supuesto, o si por el contrario hace una reinversión, ¿vale? En su propia empresa, ¿vale? Porque eso hará que suba o baje su capitalización o suba y baje su rentabilidad, ¿vale? No es lo mismo que una empresa pues, esté en una situación bastante bollante y con los dividendos prefiera repartirlos entre todos sus accionistas o que los propios accionistas mayoritarios prefieren reinvertir en su propia empresa, ¿vale? Para, bueno, pues para reinvertir ese dividendo en I más D más I, en otras franquicias, en otras en reubicarlas en esa inversión en más personal, ¿vale? Entonces, obviamente deja eh, mucho resultado, mucho reguero de relevancia, por decirlo de alguna manera, el que una empresa prefiera repartir su dinero, es decir, sus beneficios entre sus propietarios o en mejorar su propia empresa, que eso hará que se revalorice mucho más, ¿vale? Y igualmente el calendario de los split, ¿vale? Pero esto es más para los que tengáis ese perfil de, bueno, pues de acciones. El horario de los mercados bursátiles dentro del lo que es análisis fundamental también es importante porque si no conocéis cuándo apertura un mercado y cuándo cierra otro, pues obviamente no tiene sentido porque os vais a equivocar, ¿vale? Si es verdad que hay franjas donde hay solapamientos y también puede ser importante porque ahí es donde puede haber más volumen de interacción porque es cuando apertura un mercado, ¿vale? Como veis en la leyenda, pues no, Nueva York cierra en 6 horas, 22 minutos, cierra en una, Tokio abre a las, en este caso, porque viene ya preparado en julio el 29 de julio, así, un día después, ¿vale? En Sydney igual, abierto o cerrado, solapamientos, Londres y Nueva York, que es lo importante, de 12 a 4, ¿vale? Los que estéis en la zona más mm, que hagáis trading de primera hora hasta mediodía,
pues os puede perjudicar o favorecer si coincidís, ¿vale? Justo entre el pico de las 12 y las 4 de la tarde, ¿vale? Tokio-Londres igual de 7 a 8 de la mañana, Sydney-Tokio pues de 11 de la mañana, de 11 de la noche a 7 de la mañana, ¿vale? Es el ejemplo. Yo siempre digo que en el momento, es decir, antes de entrar al mercado, cuando se solapan mercados, es preferible, o si estáis muy preparados y tenéis bien el análisis previo hecho, esperar a que coincida, que se aperture, porque es un momento en el que los inversores o los traders institucionales es cuando bueno, pues lanzan un poco pues esa metralla de operaciones, ¿vale? Entonces puede haber mucho ruido y luego que se desinfle, o por el contrario, que haya un silencio que preceda a una calma que preceda a la tempestad, ¿vale? Entonces, puede ser buen momento para entrar, porque el mercado vaya a vuestro favor, pero hay que tener mucho cuidado porque os puedan, bueno, pues, romper vuestro stop loss por el empuje que tenga en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, pues es el ejemplo que tendríais que tener si el calendario económico que utilicéis es el adecuado. Tenéis que tener esta información dentro de él, ¿vale? El horario, cuando cierra, cuando apertura, los solapamientos, ¿vale? Insisto, siempre que, bueno, pues os perjudique si vais a estar en el mercado americano, pues, oye, no os influye mucho si coincide con el de Madrid. Si puede coincidir con el de Londres, os puede afectar un poco con el asiático, pero lo normal es que estéis atentos justo en esos minutos previos al solapamiento, ¿vale? Por lo que pueda pasar, ni más ni menos, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda al respecto, pero insisto, esto es más que nada por que no os equivoquéis, ¿vale? Porque a muchos les pasa que pues, no conocen qué es lo que suele pasar justo en ese periodo de solapamiento y al final, pues por el ruido que hay previo a al justo el momento del pliegue de horarios, ¿vale? De solapamiento, pues se le cierran las posiciones, no respetan los stop loss, porque al final pensad que nosotros somos trader retail y competimos entre nosotros, pero nos afecta mucho, ¿vale? Todo lo que haga pues, bueno, la banca más tradicional, inversores, lo que son los traders, los traders institucionales, que son, o los corporativos, que son los que empujan más fuerte, ¿vale? Entonces, por regla general, suele pasar que unos minutos antes de que se aperture el siguiente mercado que se va a solapar con el nuestro, empieza a haber mucho ruido, mucho movimiento, mucho volumen, mucha interacción entre compradores y vendedores, y luego haya un momento de calma y entonces es cuando pegue fuerte o bien a favor de nuestra tendencia o en contra, ¿vale? Por eso insisto que debéis de tener mucho cuidado justo en esa franja, ¿vale? Porque os puede perjudicar si no estáis atentos, ¿vale? Entonces, habiendo visto un poco lo que es la parte del calendario económico, que, insisto, es importante que lo sepáis entender y, y utilicéis bueno, pues, la información que realmente os pueda beneficiar, ¿vale? El resto, pues no hace falta, ¿vale? Pero que le saquéis partido al calendario económico es relevante, ¿vale? Entonces, con respecto al análisis fundamental, como decíamos al principio, en Forex, dentro de los mercados financieros, es una de las herramientas que más se suele utilizar, ¿vale? Ya seamos profesionales o en su día principiantes, como lo podéis ser alguno de vosotros, y sobre todo si operáis a largo plazo, ¿vale? Los que tenéis más perfil de swing trader, ¿vale? Day trader también, pero en scalper nada. Prácticamente nos va a, salvo que sepáis, siempre es bueno saberlo, pues que coincida justo en un momento de que vaya a haber un cambio de tipos o hay alguna información relevante que os pueda afectar. Pero más allá de eso, si vais a hacer scalping, pues no tiene tanta importancia, ¿vale? Entonces, gracias a usar de manera correcta el análisis fundamental, vamos a poder analizar todo el contexto en el que se mueven los mercados, ¿vale? Y al final, bueno, pues de lo que se trata es de llegar a esas
a esa conclusión, a esa decisión que nos va a permitir pues, entrar o no a mercados si es que realmente pues, la información que tenemos previa nos da el ok, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver brevemente en el webinar, pues lo que es el análisis fundamental, cómo hacerlo, qué ventajas tiene, cuáles son los más imprescindibles dentro del análisis fundamental, indicadores, bueno, pues, esas teorías económicas sobre el análisis fundamental y ciertos modelos que, bueno, pues os puede venir bien, ¿vale? En el caso del concepto en sí del análisis fundamental, aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que va a poner el foco en lo que es el estado general, el estado global de la economía macroeconómica, ¿vale? Va a investigar pues esos factores como la tasa de interés en este caso, los datos de empleo, el PIB, las relaciones geopolíticas o situaciones bélicas que hay como está en Rusia y en Oriente Medio, ¿vale? Con Ucrania, ¿vale? Todo eso afecta y afectará al activo al que podáis operar, ¿vale? Y por supuesto, pues ese impacto que va a tener directo o indirecto sobre mi operativa, sobre el activo en el que yo voy a operar, ya sean acciones, ya sea Forex, ya sean materias primas, porque al final son los tres pilares que, o los tres activos que más influencia están teniendo, tanto para bien como para mal, las situaciones que estamos teniendo ahora mismo con la inflación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, va a investigar, pues, publicaciones, eventos que puedan provocar esos movimientos en el precio para que nosotros como analistas previos o como trader estemos preparados, ¿vale? Porque si no, de lo que trata el análisis siempre va a ser de darnos toda la información o la máxima información que me permita o nos permita eh, mm, intentar, entre comillas, predecir lo que va a hacer el precio ahora y después, ¿vale? Que es de lo que trata, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo final del análisis fundamental es descubrir ese verdadero valor de un activo, ¿vale? Compararlo con el precio actual y encontrar pues esa oportunidad que necesitamos como trader, ¿vale? ¿Cómo realizarlo? ¿Cómo preparar un análisis fundamental? En este caso en Forex, ¿vale? Pues siempre hay muchísimas teorías que, bueno, pues, rodean un poco lo que es el análisis fundamental, pero por regla general el método más sencillo o más básico es el que os comento aquí, ¿vale? Que son, bueno, pues ajustar el calendario económico a nuestros intereses. Como digo, siempre va a ser en función del perfil de cada uno de vosotros para, bueno, pues, no va a interesar lo mismo si vais a operar materias primas que índices o que criptomonedas, etcétera, etcétera, ¿vale? En algunos casos sí pueden tener información que afecten a ambos, ¿vale? Pero debemos tener claro que lo que afecta a uno no tiene por qué afectarle a otro trader, ¿vale? Entonces, debemos ajustar ese calendario económico, como decía, con nuestro idioma o el idioma con el que nos sintamos más cómodos, los países cuyas publicaciones queremos y necesitamos conocer, ¿vale? Siempre y cuando, bueno, pues le vayamos a dar uso, si no, ni os molestéis, ¿vale? Porque hay traders que dicen, bueno, pues no sirve para nada o a mí no me sirve para nada para mi estrategia, ¿vale? Por lo tanto, eso lo debéis valorar cada uno en la intimidad, ¿vale? Una vez que hayáis ajustado pues, las variables más básicas, lo que tenemos que hacer es seleccionar pues, ese periodo temporal que nos va a interesar conocer, ¿vale? Y que dependerá obviamente del perfil de trader que seamos, ¿vale? Un trader que practique scalping estará pues, más interesado en las noticias económicas de los próximos minutos y horas, como es lógico. El de day trader, bueno, pues va a conocer las noticias económicas del día y el swing trader, ¿vale? Que son los tres perfiles que en este caso vamos a ver, aunque hay más, ¿vale? Pero son los principales. Se va a centrar más en noticias semanales, ¿vale? Porque, bueno, salvo que haya una noticia relevante en un momento puntual que pueda verse, que pueda afectar de manera importante a la posición que tenga abierta, vale, pues no tiene por qué estar pendiente de la del minuto, aunque suele estar, ¿vale? Pero bueno, siempre tiene más margen de maniobra porque, bueno, las curvas son más amplias y tiene más margen de, bueno, pues de tomar decisiones sin la presión de entrar o salir en un momento más acortado, ¿vale? Un tiempo más acortado, ¿vale?
determinar qué eventos económicos nos interesan para poder ver la fecha de publicación, ¿vale? El dato anterior y el dato previsto, ¿vale? Siempre son tres datos, el actual, el anterior, el del día anterior o semana anterior, dependiendo de qué frame utilicemos, o el día siguiente, ¿vale? Cuando ya lo tenemos configurado en la lista, ¿vale? Nos va a mostrar el nivel de impacto que tendrá cada evento o publicación, ¿vale? Y bueno, pues esta, aunque también se puede configurar en impacto verde, amarillo o rojo. Es un poco como un semáforo, ¿vale? En cuanto al impacto verde, pues se prevén movimientos relativamente débiles. El amarillo, pues cambios moderados, ¿vale? Con cierta relevancia. Y por supuesto el rojo, pues eventos de mayor calado, ¿vale? Y la que, bueno, pues puede ser susceptible de una volatilidad en momentos concretos, en picos, ¿vale? Y ahora veremos que no tenemos por qué descartar impactos verdes, ¿vale? Entonces, como digo aquí, si observamos que hay muchos eventos con un impacto verde, ¿vale? Que coinciden en muy pocas horas, no necesariamente debemos tratarlos como, vale, no tiene tanta importancia, ¿vale? Si estos eventos influyen en la misma moneda, ¿vale? Aunque los resultados sean verdes, pueden desencadenar una mayor volatilidad que un solo evento de alto impacto rojo. Por eso decía que no les dejemos de hacer caso a situaciones de impacto verde, porque si vemos que hay pues, una continua información con impacto verde, pues oye, si vamos a hacer trading en Forex, pues puede ser que el par de divisas en el que estamos operando le pueda afectar, ¿vale? Por lo tanto, es algo a tener en cuenta. Otro punto importante en el calendario es la diferencia entre publicaciones anteriores, los resultados esperados y el valor actual, ¿vale? Esto puede indicar pues, un posible cambio en la tendencia que haya en ese momento, ¿vale? Y muchos de los traders se van a intentar posicionar en los mercados antes de la publicación de las principales noticias económicas, ¿vale? Justo antes de que los precios suban o bajen. Esto suele pasar también en los solapamientos de apertura, ¿vale? De horario. Como decía, pues muchos de los traders, y sobre todo traders institucionales, ¿vale? Lo que hacen es, ya se posicionan, ya lanzan operaciones previas a esa presentación o esa actualización de la información para eso, para mm, crear esa situación de nervios, ¿vale? Empiezan a subir o a bajar el mercado y justo en ese momento vender o comprar en función de si van en corto o en largo para crear esa vorágine, ¿vale? Obviamente esto os lo va a dar la experiencia porque al principio, bueno, pues seguramente os equivoquéis. Por eso es importante que gestionéis bien vuestro riesgo, ¿vale? Para no, y sobre todo colocar bien los stop loss para no perder toda vuestra cuenta, ¿vale? Obviamente, si lo practicáis antes en la demo, mucho mejor. De hecho, es lo que siempre recomiendo antes de entrar a operar con dinero real, ¿vale? Ventajas del análisis fundamental. Vale, bueno, pues cuando se trata de aprovechar los movimientos de los pares de divisas, es importantísimo que estéis al tanto de los eventos fundamentales, incluso si, bueno, pues sois más un trader técnico, ¿vale? Nuestro software, en este caso de análisis técnico, o el vuestro, el que utilicéis, puede mostrar el mejor punto de entrada de una operación. Sin embargo, después de nuestra entrada en la posición, puede intervenir importantes cambios a través de pues, esos anuncios económicos o macroeconómicos que haya en ese momento o que se publiquen en ese momento, y lo que ocurre es que el precio se va a en nuestra contra y nos salta los stop loss. Obviamente esto, si trabajáis con un buen broker, no os debe de pasar, ¿vale? Me refiero que no os salte los stop loss y siga cayendo el precio en vuestra contra y tengáis una pérdida mayor. Si utilizáis un broker adecuado, vale, el precio va a vuestra contra, topa vuestro stop loss y os echa de mercado. Vale, ya está, asumid la pérdida y no pasa nada, ¿vale? Pero tened cuidado con el broker que utilicéis porque en muchos casos no respeta el stop loss, ¿vale? No os echa, ¿vale? Y seguís asumiendo más pérdida de la que teníais prevista.
¿vale? Por lo tanto, para evitarlo, es mejor siempre tener en cuenta los resultados que se han ido obteniendo a partir del análisis fundamentales, ¿vale? Y seguir el calendario económico para conocer las horas en las que, bueno, pues se van a publicar esas noticias económicas que más importancia tendrán sobre el activo al que vais a operar, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues utilizar una plataforma de trading que incorpore indicadores de análisis fundamental y de sentimiento del mercado, pues siempre viene bien. No todos lo tienen, pero la gran mayoría a día de hoy sí, ¿vale? Y normalmente es gratuito. Por lo tanto, no tenéis que tampoco hacer un desembolso, ¿vale? Porque hay alguno que dirá, bueno, pues yo prefiero tener uno más completo bueno, pues pagar un rappel previo, ¿vale? Pero eso ya es decisión de cada uno, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda. A tener en cuenta, indicadores del análisis fundamental, como comenté antes, pues los datos económicos pueden provocar cambios en los mercados y los indicadores que más suelen influir en estos, bueno, pues para que los tengáis un poco resumidos, ¿vale? Tasa de interés, como es lógico, tasas de interés son un importante indicador fundamental de análisis Forex. Hay muchos tipos de tasa de interés, pero aquí lo que nos vamos a centrar es en los tipos de interés nominales o bases establecidos por los bancos centrales, ¿vale? Banco Central Europeo, el FMI, ¿vale? Los importantes, pero la tasa de interés es la que nos interesa. Ojo, para un trader de Forex, los tipos de interés son el mejor indicador fundamental, ya que un aumento de estos tipos harán que la divisa se revalorice debido a la falta de dinero en circulación, ¿vale? Tenéis que tener muy claro esta información, ¿vale? De igual forma, cuando los tipos de interés se reducen, los préstamos aumentan y la divisa se desvaloriza, es decir, que pierde valor. Por lo tanto, tipo de interés sube, divisa sube. Tipo de interés baja, la divisa baja, ¿vale? La inflación es el aumento, en este caso, sostenido en el tiempo de la cantidad de moneda en circulación, lo que a su vez aumenta el precio de bienes y de servicios. Con esto en cuenta, se puede afirmar que la inflación es uno de los indicadores para el análisis fundamental de Forex más importante, ¿vale? Ya que va a demostrar la salud, entre comillas, de una economía concreta, ¿vale? La americana, la europea, la asiática o de un país, obviamente, ¿vale? El índice de precio al consumo, en el caso del IPC, bueno, pues mide el promedio ponderado de precios de una cesta familiar de bienes y servicios, transporte, comida, atención médica, etcétera, siendo 100 el valor base, ¿vale? Por ejemplo, si actualmente un grupo de bienes y servicios cuesta X, el IPC será 100. Si en una década cuesta 105% más, el índice pasará de 100 a 125, ¿vale? Es importante que sepáis esto, ya no solamente para el trading, obviamente bueno, pues para conocimiento general, para cuando bueno, veáis en televisión, por supuesto, de lo que hablan, ¿vale? Entonces es importante que lo tengáis en cuenta también. En este caso es un indicador fundamental muy importante debido a que mide los cambios en el poder de compra de los consumidores, es decir, cuánto puedo comprar yo más o menos como consumidor, ¿vale? Por el efecto de la inflación. Los aumentos considerables en el IPC en periodos muy cortos de tiempo indicarán una posible inflación elevada, ¿vale? Es como si estuviese un poquito más inflada. Mientras que las caídas del IPC pues son una señal de deflación, ¿vale? Entonces ahí ya deberíamos considerar esto cuando hacemos análisis fundamental, ¿vale? Entonces, cualquier analista importante, ¿vale? Que haga su trabajo para otros inversores o para cualquier trader o el propio trader que también sea analista, debe de saber esta información para tomar una decisión que le pueda influir. Obviamente, si voy a hacer scalping, pues no les va a afectar del mismo modo que si haces swing trading, porque toda esta información va a ir más alargada en el tiempo, puede afectar durante un tiempo, luego no, o puede pasar como ahora, que el mercado, pues la inflación lleva mucho tiempo en el mercado, afectando de manera directa pues,
al IPC y a todo lo que es el consumo, ¿vale? Luego hablaríamos del PIB, ¿vale? Producto Interior Bruto es un indicador que va a medir la producción de riqueza de un país a lo largo de un año, ¿vale? Y se suele decir que es el mayor o el mejor indicador económico general de una economía, ¿vale? Las tasas de interés, la inflación y el PIB son los tres indicadores económicos más importantes que tenéis que tener en cuenta que se va a emplear dentro del análisis fundamental en Forex, ¿vale? Quien de vosotros vaya a hacer trading con Forex, debéis de conocer bien esta información, la tasa de interés, la inflación y el PIB, dentro de lo que es el análisis fundamental, porque os va a permitir pues, conocer el estado de salud del país donde vais a, bueno, pues si vais a hacer trading con euro-dólar, pues quiero y necesito saber cómo está de salud económica o financiera Estados Unidos y Europa, ¿vale? Por el contrario, si no lo conocemos, pues no voy a saber un poco cómo de estable va a estar un país u otro, si voy a ir a favor del euro o voy a favor del dólar, ¿vale? Y conclusiones sobre lo que es el análisis fundamental dentro de Forex, ¿vale? Entonces, como decía, se basa en que los nuevos datos que se originen cada día como resultado de un entorno económico global va a estar en constante cambio y, por supuesto, con un aumento de complejidad razonable, ¿vale? Si bien es frecuente que querer encontrar pues, esos patrones que nos van a permitir reconocer qué puede hacer el mercado, si subir o bajar, ¿vale? Lo de elaborar teorías sobre los cambios para darle sentido, pues es importante. Como trader en Forex, debéis recordar siempre que el hecho de que una teoría o patrón funcione hoy, como siempre, no va a garantizar que funcione pues mañana o en un futuro, ¿vale? Como siempre digo, la bolsa cíclica, ¿vale? Lo que pasó ayer, entre comillas ayer, lo más probable es que pase mañana, entre comillas mañana, no es decir que ayer o mañana, sino que pueda pasar dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, ¿vale? Por lo tanto, eh, lo que tenéis que hacer es reconocer siempre patrones, ¿vale? Y sobre esos patrones, cuando los reconozcáis, pues estar atentos, ¿vale? Y si ya reunimos el resto de información que tenemos con nuestro análisis técnico y más la información que nos da el análisis fundamental, pues así intentaremos limitar esos posibles errores a la hora de tomar una decisión, ¿vale? Por eso digo que no se puede entrar a mercado tan a la ligera, ¿vale? De, tengo un pálpito, ahora es buen momento. No, no, tengo que hacer bien el trabajo previo, ¿vale? Y por eso es necesario que tengáis bien definido vuestro plan de trading, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda al respecto. Como decía, análisis fundamental puede no ser la mejor herramienta para un trader a corto plazo, pero puede ser un complemento perfecto para los que realicéis un análisis técnico, ¿vale? Se basa en investigar más o menos minuciosamente la evolución histórica del precio, ¿vale? De cualquier activo a partir de pues, ciertos indicadores matemáticos, estadísticas, indicadores gráficos, ¿vale? Y es por esto que debemos tener en cuenta que el análisis técnico y el análisis fundamental en Forex son análisis complementarios y no sustitutivos, ¿vale? No elijo uno por el otro, ¿vale? Principalmente es el análisis técnico. Y luego, si quiero ayudarme del resto de información financiera a nivel global, pues utilizo el análisis fundamental, pero no elijo uno por otro, ¿vale? Y por supuesto el análisis técnico siempre como base, ¿vale? O sea, lo digo más que nada para que no caigáis en un malentendido, ¿vale? Ventajas. Bueno, pues siempre va a ayudar, la información siempre ayuda, siempre. Obviamente el exceso de información no. Por eso digo que hay que hacer un filtro donde, bueno, pues recoja la información que me interese, no toda, ¿vale? Siempre va a ayudar a inversores, siempre va a ayudar a los traders a recoger y a recopilar información lo más adecuada posible para tomar decisiones racionales a la hora de determinar nuestra posición, ¿vale? Al basar estas decisiones en datos financieros, existe poco margen para, al final,
los sesgos personales, emocionales de cada uno que nos puedan influir de manera negativa, ¿vale? Por tanto, en lugar de establecer esos puntos de entrada y salida, el análisis fundamental va a buscar entender el valor de un activo. ¿Por qué está actuando así ese activo? ¿Por qué el precio está en caída libre o está en ascenso fulgurante? Entonces, todo tiene un porqué. El precio no sube o baja de un activo mm, de de manera consecutiva por gusto. Siempre hay algo que lo está empujando, ¿vale? Con más o menos raciocinio, ¿vale? Porque al final muchas veces el mercado actúa eh, con, con un objetivo que no se entiende, ¿vale? O se desconoce, ¿vale? Pero si utilizamos toda esta información, todas estas herramientas, al final eh, os va a sumar más que restar, ¿vale? Entonces, vamos a intentar pues, buscar y entender el valor de ese activo, ¿vale? Para que seamos inversores o seamos traders o ambas cosas, ¿vale? Podamos obtener esa visión más global, ¿vale? Más a medio y largo plazo, ¿vale? Aunque hagamos scalping, pero yo quiero saber cómo puede estar el mercado mañana, pasado, dentro de una semana, ¿vale? Para poder actuar de una manera un poco más sensata. Entonces, una vez que el trader o inversor ha determinado el valor numérico del activo que le interesa, pues entonces ahí ya compararlo con el precio del mercado actual, lo evalúa, si está infravalorado o sobrevalorado, ¿vale? Con el objetivo de, pues eso, obtener ganancias, que es de lo que nos interesa y de lo que estamos hablando, ¿vale? Perdón. No sé si tenéis alguna duda, vamos a ir terminando ya, ¿vale? Y por supuesto las desventajas. Al final, todo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? En este caso, como desventaja que podría tener el implícito del análisis fundamental, bueno, pues al final requiere más tiempo del que quizás del que dispongáis. Dentro del, bueno, pues implica muchas áreas de análisis, lo que puede hacer que el proceso al final pues se alargue más, ¿vale? El análisis fundamental ofrece una visión del mercado mucho más a largo plazo, por lo tanto los resultados no son adecuados para tomar decisiones rápidas, ¿vale? Entonces es mejor que el inversor o el trader que quiera crear pues, esa metodología para invertir a corto plazo emplee más o se centre más en el análisis técnico, ¿vale? Por sacarle algún pro o contra al análisis fundamental, ¿vale? Y ya está, como decía al principio, todo lo debéis plantear como herramientas que os ayudan a tomar, os ayudarán a tomar una decisión lo más certera posible. Es decir, el análisis técnico, los indicadores técnicos, patrones, soportes y resistencias, saber colocar bien el stop loss, hacer una buena gestión del riesgo, preparar bien vuestro plan de trading, hacer un seguimiento en vuestro diario de lo que vais haciendo cada sesión de trading que hagáis. Todas todo es necesario y lo tenéis que llevar bien al principio, todo es más tedioso porque tenéis que invertir más tiempo, ¿vale? Pero cuando ya tengáis vuestras bases bien establecidas, todo es más fluido, ¿vale? No se trata de estar continuamente eh, invirtiendo mucho tiempo, porque al final esto es como el que entrena. Al principio le cuesta mucho más llegar al objetivo, ¿vale? Diario, pero conforme va entrenando, va entrenando, al final le cuesta menos, ¿vale? Y al final uno pues se pone metas un poco bueno, pues más a largo plazo. Entonces aquí tenéis que tener bien definido qué activos queréis operar, qué tiempo tenéis, qué perfil de trader queréis ser. No es lo mismo para un scalper que para un swing trader. Es decir, si tenéis poco tiempo, pues bueno, centraros en vuestro objetivo a ese corto tiempo. Si luego dentro de un año o dentro de X pues tenéis más tiempo, pues no pasa nada, podéis cambiar vuestro perfil, ¿vale? Pero lo importante es que tengáis claro que
tanto el análisis fundamental como el análisis técnico son herramientas y todo lo que engloba, si lo hacéis bien, lo que va a hacer es ayudaros. Todo suma. La formación, la información, ¿vale? Buscar ese feedback con otros que estén en vuestra situación, con otros traders que lleven mucho tiempo también, como es mi caso, bueno, pues que os puedan ofrecer otra visión, ¿vale? Pero no, no, no entréis al mercado a la ligera, a lo loco, porque estáis hablando que es vuestro dinero y aunque tengáis de más o de menos, a nadie nos gusta perderlo. Por lo tanto, debéis ser cautos, ir pacientemente haciendo las cosas paso por paso y veréis cómo al final, bueno, pues con el paso del tiempo, que no tiene por qué pasar mucho, ¿vale? Pero vais a obtener buenos resultados, ¿vale? Y nada más, vamos a ir terminando. No sé si tenéis alguna duda. Bueno, pues entiendo que no. Así que, como cada semana os doy las gracias por acompañarnos este ratito. Espero que haya sido ameno. Que tengáis un buen día, que acabéis bien la noche, que tengáis un estupendo fin de semana y bueno, pues que acabéis bien el resto del mes y nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme para todos.